A ver, adelante. Estaba para el Duck Time. ¿Qué es eso? Especialmente para ti, Lutay. Bueno, les comentaba que estamos en la unidad 2, entonces vamos a empezar a trabajar con el siguiente problema y nos menciona el enunciado. Se requiere producir 500 kilogramos, ¿sí? Diariamente de acetato de etilo de acuerdo con la siguiente reacción. Ahí tenemos la parte de la reacción que produce acetato de etilo. En este caso, jóvenes, tenemos en la reacción, tenemos etanol, tenemos ácido acético, tenemos el acetato de etilo y agua. Entonces, estos son nuestros reactivos y estos son nuestros productos. Me voy a adelantar un poquito en el sentido de cómo representar la reacción química de forma genérica, porque hay que usar una nomenclatura pues afín y necesaria. A ver, entonces lo voy a hacer un espacio un poquito más abajo. Esto se los iba a colocar después, pero yo creo que mejor empezamos desde aquí. La reacción genérica sería de la siguiente manera. Tendríamos A más B genera R más S, ¿sí? Recordando que A entonces va a ser el etanol, B va a ser el ácido acético, R va a ser el acetato de etilo y S el agua. Estos son mis reactivos, estos son mis productos. Yo creo que es lo más básico que empezamos a aprender en química. Y otra cosa que también es de suma importancia son los coeficientes. En este caso, pues todos los coeficientes se tienen que determinar una vez que yo hago el balanceo. Entonces, antes de venir y mencionar cuáles son los coeficientes, yo tengo que considerar que esta reacción, la de acá arriba, tiene que estar balanceada. Damos por hecho que está balanceada. De hecho, yo lo revisé y está balanceada, pero repito, cada vez que van a iniciar un problema y tenemos presente una reacción química, siempre debemos cerciorarnos que esté balanceada. Ahorita el ejemplo está balanceado. Si quieren pueden checar. Por ejemplo, el carbono. Tengo 2, 3, 4. 4 del lado de reactivos. 1, 2 y 2 son 4. 4 del lado de productos. Entonces prácticamente sí. Si revisan el hidrógeno y el oxígeno también están en proporciones. Entonces está balanceado. Entonces, asociado a eso, yo voy a manejar la parte de los coeficientes porque los vamos a utilizar mucho. Entonces, el coeficiente para el reactivo A, coeficiente para reactivo B, producto R, producto S. A ver, vamos a arreglarlo un poquito mejor. Y así es como tendríamos. Si les preguntaran cuáles son los coeficientes estequiométricos, por ejemplo, del alcohol y del ácido acético, ¿cuánto valen? Bueno, ¿y de los productos R y S? Todos valen 1, ¿verdad? O sea, es una casualidad, no es que debe de ser así siempre, ¿verdad? Es una casualidad. Bueno, ahorita sacamos esos datos. Siguiente, nos dan la reacción y ahora nos especifican que la velocidad de reacción en fase líquida, esto también es muy importante. Estamos hablando de un reactor donde se está llevando una reacción en fase líquida
Y comúnmente cuando se manejan en fase líquida, podríamos mencionar y tomar en consideración que se lleva densidad constante. Esto también va a ser muy importante, porque hay unas fórmulas que aplican cuando es densidad constante y otra cuando es densidad variable. Entonces, comúnmente cuando se habla que se tiene una reacción en fase líquida, lo asociamos con que se lleva a densidad constante también. Entonces, densidad constante. ¿Sí? ¿Cuáles serían a densidad variable si no son en líquidos? En gases. Comúnmente podríamos decir que las reacciones con densidad variable son cuando hay reacciones en fase gas. ¿Sí? Bueno, que también podríamos decir que el efecto de que esté en fase líquida y se dé el efecto de densidad constante, también, aunque no lo mencione aquí, es que se lleva un proceso de forma isotérmica. Entonces, de la densidad constante podríamos sacar también el término de que es un proceso isotérmico. ¿Sí? No nos lo dice el problema, pero lo podemos intuir, porque si tenemos la reacción en fase líquida, lo asociamos en que tenemos densidad constante. Por ende, podríamos también asegurar que es un proceso isotérmico. O sea que la temperatura inicial y final no cambia. Bueno, hecho esa aclaración, nos mencionan que la ecuación de velocidad está dado como tal, donde recordamos que esto es velocidad de reacción y es negativo porque se entiende que comúnmente la velocidad de reacción siempre se va a enunciar primeramente con respecto al reactivo limitante, y comúnmente el reactivo limitante siempre ha sido A, siempre. Obviamente puede cambiar, o sea, no necesariamente va a ser A, pero sí la velocidad, no se duerman, pero sí la velocidad va a estar dada con respecto a mi reactivo limitante. Y viene enunciado como A porque les digo, comúnmente el reactivo A comúnmente es el reactivo limitante. Comúnmente. Podría decir RB, sí, podríamos poner que es mi reactivo limitante, pero ahora podemos decir que el B es como tal, es el reactivo limitante. Pero a veces el acomodo ya te dicen, no, primero coloca el reactivo limitante. Se dan por hecho. Por eso dice menos RA. Y como es un reactivo, recuerden que se está consumiendo, por eso el signo negativo, se está consumiendo. Siguiente, esta es la constante de velocidad. Siguiente, esta es la concentración final de cada una de las especies. Concentración final de A, de B, de R y de S. Es decir, concentración final del etanol, concentración final del ácido acético, concentración final del acetato de etilo y final del agua. Todos ellos enuncian concentraciones finales o después de un intervalo de tiempo. No necesariamente tiene que ser el final. A veces te lo van a pedir en algún instante de tiempo según tarde mi reacción química. Bueno, entonces estábamos en la parte de esto, de la explicación, y K es lo que se conoce como constante de equilibrio. O sea, aquí están llevando la primera
primer tema es unidad 1, tema 1 de cinética, constante de equilibrio. ¿Esta dimensional? Bueno, no siempre. Yo le puedo decir que no siempre porque hay en situaciones en que sí tienen cierta unidad, pero la mayoría es adimensional. Entonces, esta es la constante de equilibrio. Y va a depender si mi reacción es reversible o... si es reversible o irreversible. Pero bueno, el punto es que esta es la constante de equilibrio. Aquí incluso nos especifican algunos datos. Que la parte de la constante de velocidad es igual a 7.93 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre kilomol por segundo. Y la constante, en este caso, es de 293 nada más. Luego nos menciona que la alimentación consiste en 23% de A, o sea, de etanol, y 77% de B, es decir, del ácido acético, en peso. La conversión es del 35%. ¿Ok? La densidad puede asumirse como constante e igual a 1020 kilogramos sobre metro cúbico y la planta debe de trabajar día y noche. Los tiempos de carga, descarga y limpieza son de 1 hora. Calcular el volumen del reactor intermitente y la conversión óptima. Bueno, empezamos con la parte de datos entonces. Datos. Tenemos como datos la parte de el volumen de producción. Se quiere un volumen de producción de 500 kilogramos diariamente de acetato de etilo. Eso es lo que quiere. De acetato. Como dato también tenemos la constante de velocidad K1, que ya nos mencionan que es de 7.93 por 10 a la menos 6 metros cúbicos sobre kilomol por segundo. Tenemos la constante de equilibrio 293. Tenemos parte de la alimentación, de hecho aquí lo voy a hacer así, a ver, alimentación. No sabemos cuál es el flujo, obviamente, pero sabemos que, jóvenes, que parte de la alimentación tenemos una concentración en peso de etanol. ¿Sí? Tenemos etanol, una concentración del 23%. En peso, eso que quede muy claro que es 73% en peso. Y tenemos del ácido acético, ¿sí? El resto, ¿no? 73%. Si no le dan alguno de ellos en la parte de la alimentación, pues se entiende que es un 100%, entonces el resto tendría que ser de la segunda especie. Bueno, todos estos son porcentaje en masa o porcentaje en peso. También nos menciona que la conversión de todo lo que está entrando es del 35%. También tenemos una densidad que es la densidad de la mezcla, porque tenemos etanol y ácido acético. La densidad de la mezcla es de 1020 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, esto ya me imagino que se les puede hacer un poco familiar. Esto. De hecho, lo vimos en uno de los primeros problemas, donde se manejaba el término de tiempo muerto, que tiene que ver con la parte de los tiempos de carga, descarga y limpieza. Es decir, para hacer después del tiempo de ciclo, que sería el tiempo de ciclo es igual al tiempo de la reacción más el tiempo muerto,
¿Qué quiere decir esto? Entonces, que estamos trabajando con un reactor tipo batch, un reactor intermitente, un reactor que no tiene flujo, solo tiene la entrada, o la única entrada es la alimentación, que es la carga, o que se refiere a la carga, y que tiene una única salida por parte de los productos, que es lo que denominan como descarga. Entonces es un reactor intermitente o tipo batch. Entonces igual lo podemos ir planteando. Tenemos aquí el planteamiento. Yo voy a dibujar. Bueno, igual vamos a cambiar un poco de color. Ahí está el reactor. Tenemos entonces, jóvenes, tenemos aquí la entrada o la única entrada y tenemos la salida, o mejor dicho, la única salida, una que corresponde a la alimentación y otra que corresponde a la salida de productos. Esta es la entrada. Y esta es la salida. Aquí tenemos la parte de la alimentación, donde está entrando, o la carga, donde está entrando el etanol, ¿sí? Con un 23%, y el resto de ácido acético 77%. Acá tenemos entonces la parte de los productos, que es la única salida, y en el cual, asociado a los datos que nos dan el problema, tenemos una conversión, ya saben que es XA del 35%. Aquí la única aclaración, y no quiero que se confundan, es que si tenemos XA, no significa que sea del etanol, al menos no. Solo nos dicen que A es con respecto al reactivo limitante, y todavía no sabemos quién es nuestro reactivo limitante, pero se deduce que va a denominarse como A. No confundan, porque una A que tenemos en la reacción es asociado a la especie. Esta A que ellos mencionan es porque lo definen como reactivo limitante. No sabemos si el reactivo limitante ahorita es el etanol o es el ácido acético. Solo sabemos que alguno de ellos, quien vaya a ser el reactivo limitante, pues va a definir una conversión del 35%. Ojo con eso. Bueno, y tenemos también que el volumen de producción o el volumen que se requiere con respecto al acetato es de 500, que sea de 500 kilogramos por día. Bueno, como tiene carga y descarga, entonces el tiempo, ¿sí? El tiempo, vamos a llamarle el tiempo muerto, para después ser sumado para el tiempo de ciclo, es de 1 hora. Repartido probablemente media hora, bueno, 25 minutos para, bueno, 20 minutos para la carga, 20 minutos para la descarga y 20 minutos para la limpieza, por decirlo así. Y nos están pidiendo el volumen, o sea, cuál es el volumen del reactor, cuál es la capacidad del reactor. Y nos están pidiendo también la conversión óptima. O sea, cuál es la conversión
que mucho mejor que se puede tener. Ok. Les decía que este es un reactor tipo batch o es un reactor intermitente también, comúnmente también así se le conoce. Intermitente o también por lotes. Asimismo, es un reactor donde tenemos la densidad constante y el proceso es isotérmico. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque las fórmulas tienen que orientarse en términos de densidad constante y proceso isotérmico. Bueno. Nada más para aclaración también, esta concentración que tenemos aquí, que es un porcentaje en peso, le vamos a denominar como fracción másica. Entonces, XA, bueno, vamos a poner un poquito más pequeño, XA a ver, XA con respecto a que es el etanol es de 0.23 entonces, mientras que XB, fracción másica, 0.77. Esto es fracción másica. Es la información que tenemos acá arriba, solo que haciendo un poquito más específico por los términos que vamos a utilizar. Quiero hacer como que un poquito más específico este punto. Fracción masa de XA es del etanol, fracción masa de XB es del ácido acético. Y ahora, como tenemos un reactor tipo batch, intermitente, isotérmico, a densidad constante, pues hay que proponer la ecuación de diseño. ¿Cuál es la ecuación de diseño de un reactor intermitente isotérmico con densidad constante? Así, nombre y apellido sobre densidad. Entonces necesitamos esta ecuación de diseño y yo aquí traigo un PowerPoint que les voy a compartir en la plataforma. ¿Qué pasó? La plataforma les voy a compartir este PowerPoint. Todas estas fórmulas vamos a ocupar, todas estas que ven aquí. ¿Por qué? Porque este es para la parte de, ¿cómo le llamamos? Concentración en términos de la conversión. Son fórmulas de concentración donde podemos ver la parte de la conversión. Entonces todas estas fórmulas vamos a ocupar. Ahí está la ecuación general. Pero la ecuación que yo quiero pues es de un reactor intermitente isotérmico con densidad constante. Entonces esta es la ecuación que voy a trabajar. Así que ahí tengo dos opciones. Tengo hasta este punto la primera ecuación que podría utilizar y la segunda ecuación. Lo vamos a manejar en términos de conversión. Miren, esta primera parte de la ecuación o la primera opción
o la primera ecuación de diseño es en términos, como pueden observar, en términos de XA. Fíjense. ¿Ya vieron? Y XA, recuerden que es conversión. Acá está en términos de ¿qué? Así es. Entonces, esa es la diferencia, que una ecuación está en términos de concentración y otra está en términos de conversión. Conviene, de acuerdo a la información, conviene en términos de conversión. Sí, de acuerdo al problema, porque si observamos, no tenemos ningún dato en términos de concentración. Todo lo tenemos en términos, bueno, al menos tenemos un término de conversión. Entonces, sería mucho mejor trabajar con la primera ecuación que nos dan, es decir, con esta. Esta sería nuestra ecuación, donde nos dice que la ecuación de diseño tiene el objetivo de conocer el tiempo de reacción. Ese es el objetivo. Y eso es igual a la concentración inicial de A por la integral, ¿sí? Por la integral, considerando los límites de conversión inicial, que es de 0, a una conversión final, por la derivada entre la velocidad de reacción. O sea, esa va a ser nuestra fórmula. Entonces, venimos y colocamos y nos dice tiempo de reacción es igual a la concentración inicial por los límites, ¿verdad? Inferior y superior del grado de conversión al inicial, pues no hay nada, es 0, al grado de conversión final. Ahí está. Esta sería la ecuación de diseño. Bueno. Y ahora pues vamos a empezar con la parte de operación y resultados. Si observamos esta ecuación, ¿qué dato nos está pidiendo, jóvenes? En orden, ¿qué nos están pidiendo? Concentración inicial de la especie A. Pero todavía no sabemos, ¿verdad? Pues bueno, sí sabemos quién es nuestra especie A, pero aquí es la concentración de la especie A, pero ya sabiendo que es nuestro reactivo limitante, y todavía no sabemos quién es nuestro reactivo limitante, pero hay que determinar entonces esa concentración. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues es determinar, obviamente, ¿verdad? Pues sea 0, pero sea 0 es la concentración inicial de reactivo limitante. Y no sabemos quién es nuestro reactivo. Entonces primero hay que determinar quién es nuestro reactivo limitante, ya sea el etanol o el ácido acético. Bueno, entonces para continuar esto, sí, para continuar, pues vamos a proceder primero a definir quién es nuestro reactivo limitante. Se procede al cálculo y definición
del reactivo limitante. Primero vamos a empezar con el que aparece, pues primero con el etanol, por ejemplo. Entonces tenemos concentración del etanol. Y vamos a definir un nuevo concepto que le vamos a denominar, concentración másica del etanol. Concentración másica del etanol, y lo vamos a denominar de la siguiente manera: C etanol es igual, aquí en este caso para la concentración másica del etanol nos vamos a tomar en cuenta la parte de la densidad de la mezcla por la fracción másica, no la concentración másica, la fracción másica, ¿sí?, del etanol. En este caso la fracción másica del etanol, pues sí no nos da el problema, ¿vale? Exacto. Bueno, así que sustituyen y díganme cuánto vale la concentración másica del etanol. Adelante, ¿cuánto vale la concentración másica? Eduardo. La concentración del etanol en la alimentación, bueno, la concentración másica del etanol en la alimentación 200, ¿qué? 34.6 unidades. deben de ser kilogramos sobre metros cúbicos. Pues sí, sí, porque la parte de la fracción másica del etanol, pues esa dimensión, bueno, es un porcentaje, pero se trabaja en número decimales, no tiene unidades. Y la densidad de la mezcla, pues tiene kilogramos sobre metro cúbico. Entonces las unidades nos quedan kilogramos sobre metro cúbico. Y esta es la concentración másica del etanol. Hagamos lo mismo también con el ácido acético, pero antes de continuar, ya tenemos la concentración másica del etanol y ahora vamos a definir otro concepto nuevo que le vamos a llamar concentración molar este es másico, lo voy a poner con mayúscula para que se vea. Concentración másica, concentración molar del etanol. ¿Y esto cómo se obtiene? Concentración molar del etanol es igual a la concentración másica del etanol entre el peso molecular, pues, del etanol. ¿Cuánto vale el peso molecular del etanol, jóvenes? Concentración molar del etanol. Bueno. Sale. Entonces, ¿cuál es la concentración molar del etanol? Jóvenes, a ver, Eduardo, que le lleva 5.0911. Ok, 5.0911. ¿Unidades? Si les parece un poco raro, no está tan raro. ¿Por qué? La unidad de concentración que nosotros podemos manejar son
porcentaje en masa, porcentaje de volumen, molaridad, molalidad, normalidad. Aquí, este es una unidad de medida de molaridad. No lo vemos porque estamos acostumbrados a verlo de la siguiente manera, miren. Mol sobre litro. O sea, una unidad de mol y volumen. Aquí lo tenemos. Tenemos la parte de kilomoles, jóvenes, y la parte de la unidad de medida de volumen. Nada más que está en metros cúbicos. Pero está bien. Esta es molaridad también. Una unidad de medida derivada de lo que comúnmente nosotros tenemos. Moles sobre litro. Pero está bien. Ok. Entonces, esta es la concentración molar del etanol. Hagan lo mismo, ahora les toca a ustedes y me dicen cuánto les da, pero ahora con respecto a la concentración de mi reactivo de ácido acético. Hagan lo mismo, me dicen cuánto les da la concentración másica del etanol y cuánto les da de concentración molar del etanol. Bueno, del ácido acético, perdón. Sale. A ver, Eduardo dice que ya lo calculó. ¿Cuánto le dio nada más como dato? A ver, lo voy a anotar aquí como dato. Concentración másica del ácido acético. ¿Cuánto le dio, Eduardo? Nada más para corroborar. 785.4. Ok, 785.4 unidades. Es kilogramos a la Ok. Y por lo tanto, ¿cuánto le dio la concentración molar del ácido acético? 13.07. 86 unidades kilomol sobre metro cúbico, ¿no? Que es molaridad. O una unidad derivada de molaridad. Ok. Con estas concentraciones, ya son las concentraciones iniciales. Entonces, tenemos las concentraciones, ya ahora sí, las concentraciones iniciales, pero todavía no sabemos cuál es nuestro reactivo limitante, porque sí tenemos en cuenta que esta es la concentración inicial del etanol y esta es la concentración inicial del ácido acético. Con respecto a cómo está denominado la reacción, pues yo diría concentración de A y concentración de B, etanol y ácido acético respectivamente. No porque el A ya sea mi reactivo limitante, no, apenas voy a definirlo. Bueno, ¿cómo lo defino? Esto es algo también muy básico, que se entiende que lo vieron química básica, allá hace unos años, unos ayeres, ¿no? Entonces, se hace a partir de las relaciones estequiométricas. Entonces, voy a plantear las relaciones estequiométricas y con eso yo voy a definir quién es mi reactivo limitante y quién es mi reactivo en exceso. Bueno, para las relaciones estequiométricas lo que tengo que considerar es ver la reacción, ¿sí? Ver mi reacción, específicamente mis reactivos, y quiero ver cómo participan cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí tengo un mol de etanol que reacciona con un mol de ácido acético o viceversa.
un mol de ácido acético reacciona con un mol de etanol. Esa sería la relación estequiométrica. Entonces quedaría así. Un mol, ¿sí?, de etanol, por ejemplo, requiere un mol de ácido acético. Esta sería mi primera relación. Jóvenes, o un mol de ácido acético requiere un mol de etanol. Así sería mi segunda relación. O sea, es la misma en comparación de reactivos, pero pues puedo definir dos relaciones, A o B. Si observamos la parte de los resultados, nos da en términos de kilomol y metro cúbico. ¿Qué sucede entonces con mi relación estequiométrica? Yo tengo que decir un mol de etanol requiere un mol de ácido acético, pero las unidades que me están dando en la parte de arriba con respecto a las concentraciones dice kilomol. Podemos asociar lo siguiente: un kilomol pues requiere un kilomol, ¿sí? Un kilomol de etanol requiere un kilomol de ácido acético, o un kilomol de ácido acético requiere un kilomol de etanol. O sea, sería lo mismo. Solo estamos cambiando la parte de las unidades, pero las relaciones son las mismas, para poder asociarlo con las unidades que yo tengo en concentración. Si no, no voy a poder. Ahora, voy a tomar alguno de ellos, ya sea el etanol o del ácido acético. ¿Cuál quieren? El del etanol. Ok. Sabemos que la concentración del etanol es igual a 5.09 kilomol sobre metro cúbico. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, sabemos que para que se lleve la reacción se requiere un kilomol de etanol y también a su vez que participe un kilomol de ácido acético. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues queremos saber cuánto se requiere de ácido acético cuando se tiene 5.0911 kilomol de etanol. Eso es lo que vamos a realizar, o es lo que se quiere hacer. Entonces, coloco aquí paréntesis y yo sé que perdón, aquí faltaría entonces colocarle, pues nada más por la parte de unidades. O sea, no es que esté mal, pero sí por parte de unidades sería, en este caso, el etanol C2H5OH. O sea, nada más le faltaba por la parte de unidades, para que se eliminen correctamente. Y sabemos entonces que un kilomol de etanol requiere un kilomol de ácido acético. Entonces aquí etanol con etanol se va, kilomol con kilomol se va, y me va a quedar entonces kilomol sobre metro cúbico, pero ahora con respecto al ácido acético. ¿Cuánto da eso, jóvenes? Da lo mismo, pero ahora con respecto a la especie del ácido acético, ¿no? Entonces esto es igual a 5.0911 kilomol sobre metro cúbico, pero de ácido acético. Entonces,
Si yo tengo reaccionando 5.0911 kilomol sobre metro cúbico de etanol, requiero 5.0911 kilomol sobre metro cúbico, pero de ácido acético. ¿Y cuánto tengo entonces? ¿Cuánto? Entonces, ¿qué quiere decir? Que tengo lo suficiente, o tengo más de lo suficiente, o tengo lo necesario, o tengo más de lo necesario de ácido acético. Entonces está en exceso. Entonces, mi reactivo limitante, ¿quién sería? Así es. Entonces, con esto yo deduzco que mi reactivo limitante, ¿sí?, es el etanol. Y mi reactivo en exceso es el ácido acético. Nada más, todo esto este cálculo se hizo para definir qué es mi reactivo limitante. Entonces, ahora sí, ¿quién sería CA0? ¿Y cuánto valdría? CA0, así, ya para definir concentración inicial de mi reactivo limitante. ¿Dónde? 5.09. ¿Con respecto a quién? ¿Pero quién? Pues el etanol. Aunque al inicio ya habíamos definido que era etanol, pero no estaba dado por hecho. Solo se manejó, pero con respecto a la reacción, pero no porque precisamente sea o era el reactivo limitante. ¿Sí? Eso tiene que quedar muy claro porque no vayan a confundir. A ver, entonces vamos a definir que, resumiendo de esto, CA0 si es el C2H5OH. Vamos a ponerlo mejor, C2 inicial, y esto es igual a 5.0911 kilomol sobre metro cúbico. Eso es lo que vale CA0. ¿Y cuánto vale de CA0? Ahora, ¿cuánto vale, por ejemplo, si queremos ponernos un poquito más estrictos, cuánto vale CB0? CB0. 13, que vendría siendo mi reactivo en exceso, ¿no? Entonces aquí, ya deduciendo eso, pues CB0, que sería el ácido acético, inicial, que es la concentración inicial de B, pues serían los 13.0786 kilomol sobre metro cúbico. Bueno, entonces, si nos vamos a esta ecuación, regresamos, ya tenemos esta información, ¿verdad? Apenas. Apenas. Tenemos aquí también la conversión de DA, que ya sabemos ahora sí que es del etanol, que vale 0. La conversión de A al final ya también ya la conocemos, que es 35%. De aquí, la derivada, pues apenas la vamos a realizar. Y ahora hay que sustituir esto. ¿Cuánto vale, jóvenes? ¿Cuánto vale menos RA? A ver, revisen el problema, ¿cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? Vamos a pegarnos a la fórmula. O sea, ya determinamos CA0, ya sabemos cuánto vale XA0, ya sabemos cuánto vale XAF. Esta todavía no la podemos hacer porque hay que integrarla y derivarla. Hay que calcularlo con la fórmula que nos dio, la de
Entonces vean es igual a K1. Ah, entonces Sí, es K1. no tenemos cuánto es numéricamente, pero sí tenemos cuál es la expresión matemática. Es decir, que esto lo tenemos que sustituir aquí. Pero obviamente lo ideal sería llegar a un valor numérico. No sé, 10, 20, un ejemplo. Pero para llegar a ese valor numérico, pues yo tengo que evaluar pues cuánto y sustituir K1, CA, CB, CR, CF, las concentraciones finales de A, B, R, S en un tiempo determinado, ¿sí? Y eso pues hay que buscar las fórmulas. Entonces, ahora, continuando, pues ya tenemos jóvenes, ya tenemos esto, entonces vamos a ir con esto. Una vez ya tienen eso, pues ya integramos y ya calculamos. Entonces, pues vamos a agarrar esta ecuación y hay que ver cuánto vale CA, CB, CR y CS, porque K ya sabemos cuánto vale. Es esto. K1. Y K de la constante de equilibrio ya sabemos que vale esto. Entonces solo nos falta saber cuánto vale CA, CB, CR y CS. Eso hay que determinarlo. Entonces, ¿qué sigue ahorita? Pues determinar cada uno de ellos. Entonces, agarramos esta ecuación. Y entonces vamos a aplicar esta ecuación. Y una vez aplicándolo, pues hay que determinar cada una de las C. Entonces, vamos a aplicar aplicando la siguiente expresión, porque lo necesitamos en la ecuación de tiempo de reacción. Y de aquí entonces hay que determinar CA, cuánto vale CB, cuánto vale CR y cuánto vale CS. Sabiendo que estos son mis reactivos y estos son con respecto a mis productos. ¿Y cómo determinamos cada uno de ellos? Pues aquí están las fórmulas. A ver. Anótenlas, por favor, porque ustedes las van a determinar. Anótenlas. A ver, entonces, como sé que van a ver el video algunos, Gracias. CA0, a ver, jóvenes, pongan atención. CA0 lo voy a dejar expresado y sería esto. Esto es lo que sería CA. Entonces, CA es igual a CA0, o sea, la concentración inicial de A, de mi reactivo limitante, 1 menos XA. Y esa sería la primera expresión. La segunda expresión dice que es de CB. CB me dice, CB es igual, y voy a tomar en consideración la fórmula como tal, en donde únicamente voy a sustituir o evaluar MB y la parte de los coeficientes. La expresión de CA0 y XA solo va a quedar como tal, expresado nada más. Entonces, CB, aquí lo voy a poner CB. CB sería igual CB es igual
Jóvenes, CB es igual a CA0 por MB, esto es de acuerdo a la fórmula, menos B sobre A por XA, donde MB es igual a CB0 entre CA0. De aquí evaluamos, ¿y cuánto le da MB? ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? 2.5689. ¿De dónde sale eso? Bueno, sale de dividir la concentración inicial de B. Unidades adimensionales. Es este. CB inicial entre CA0, que vendría siendo este. 13 puntos y fracción entre 5 puntos y fracción. Y le tiene que dar esto. Y no tiene unidades. Bueno, y esto lo sustituimos aquí. Y ahora voy a evaluar esta parte también, que son B y A. B y A son los coeficientes. B y A. ¿Qué coeficientes son? Aunque no se vean, es 1. Entonces prácticamente 1 que es de B entre 1 que es de A, pues me va a dar 1. Entonces aquí me daría 1. Por lo tanto, CB es igual a CA0 por el valor de 2.5689 menos, me quedaría 1, entonces quedaría menos XA. Y él sería CB. Y así como se hizo CB, pues hay que hacer CR. Ya no lo voy a explicar. ¿Cuánto le da CR? ¿Cómo quedaría, Eduardo? Quedaría como CA inicial Ajá. por 0. No, ya completo. MR. No, o sea, ya la parte del resultado, ¿cómo quedaría CR? Sí. ¿Ya lo tenía? CA0 Ujú. más XA. No, Por examen. pues XA. ¿Y cómo quedaría CS? CA0 por XA. Ahí está. Entonces, esto es lo que voy a sustituir. Esta sería la expresión 2. Esta sería la expresión 3. Y esta sería la expresión 4. Y ahora agarren esta ecuación, mejor dicho, esta expresión, y sustituyan ahí las ecuaciones de CA, CB, CR y CS. Abre. Adelante. Antes de